Concepciones filosófico-jurídicas actuales. Punto número 1. La corriente neotomista o neoescolástica. El neotomismo es una tendencia filosófica que trata de renovar el pensamiento filosófico de Santo Tomás o de restaurar la filosofía escolástica para que responda a la problemática actual que se plantea la filosofía en nuestros días. El neotomismo tiene como punto de partida el estudio de la noción del ser. Nada hay fuera del ser, nada puede prescindir de él. La idea del ser no se puede sacar por abstracción. Todo conocimiento presupone la intuición implícita de la idea del ser que trasciende e incluye a todos los conocimientos. En el campo filosófico-jurídico dentro de la corriente neotomista, Catherine afirma que el derecho debe proteger los intereses colectivos y no simplemente individuales, como quería Kant. Por ejemplo, los intereses colectivos y sociales se resumen en el bien común por el cual los hombres tratan de lograr una perfección con una mayor aproximación a Dios. El derecho natural es una forma de la ley ética natural. Punto número 2. La doctrina fenomenológica y su aplicación en el campo del derecho. La fenomenología para Husserl se dispone a construir una nueva ciencia fenomenológica. Parte de lo dado de los fenómenos, de lo dado en la intuición, hay que pasar a la contemplación de la esencia universal, es decir, el concepto. Mediante el método fenomenológico, considera Husserl, se construye la fenomenología y esta será una ciencia eidética, una ciencia descriptiva de las esencias, una ciencia de las vivencias y una ciencia de la conciencia pura. La fenomenología es, por tanto, una disciplina descriptiva. Es una reconstrucción de los fenómenos de la conciencia. No es una ciencia de hechos, sino una ciencia eidética de formas, de esencias. Punto número 3. Vitalismo y raciovitalismo jurídico. Vitalismo jurídico. El vitalismo es sinónimo de filosofía de la vida y tiene por objeto de estudio las ideas y el conocimiento de las cosas. La vida humana se trata de un filosofar que pone a la vida en relación con algo que no es la vida misma. Dentro del vitalismo jurídico tenemos a su mayor exponente, que es Federico Nietzsche. Él mismo propone y pretende esclarecer y defender la aceptación total de la vida y la convierte en un fin. La vida es el valor supremo que funda todos los demás valores. Nietzsche critica las corrientes utilitarias democráticas y socialistas, proclamando el principio de la individualidad poderosa. Para Nietzsche, el hombre debe superarse y hacerse un superhombre. Asimismo, distingue dos morales, la moral de los señores y la moral de los esclavos. Para Nietzsche, el derecho es la verdad y la justicia, que constituyen solo una superestructura ideológica sobre el hecho de la vida. Raciovitalismo jurídico. El raciovitalismo jurídico es la teoría que funda el conocimiento de la vida humana como la realidad radical, uno de los cuyos exponentes esenciales es la propia razón. Dentro de esto tenemos a su mayor exponente que es Luis Recanse Sitges. Él mismo defiende el derecho y define que es una forma de la vida humana objetiva y por tanto una forma de la cultura. Así también es un
indica que es un fenómeno que alcanza su significación verdadera únicamente en el plano social. Para Recances, el derecho es una realidad normativa impregnada de valores. Por tanto, los valores jurídicos son justicia, la seguridad y el bien común de la dignidad humana. Así también define que una verdadera filosofía del derecho debe integrar el derecho en una metafísica de la vida y así podrá revelar su exacto y radical sentido. Punto número 4. Corrientes jurídicas existencialistas. El existencialismo es una de las corrientes filosóficas que ha tenido contacto con el vitalismo, positivismo e idealismo, donde concluyen que las cosas y el pensamiento se dan gracias a la existencia. El existencialismo significa filosofía de la existencia y aparece como una reacción filosófica del hombre contra el exceso de la filosofía de las ideas. Así también es una negación de la filosofía como sistema y proclama la existencia concreta y singular frente a la esencia. El existencialismo tiene su importancia adquirida en el mundo de la cultura porque establece la fecundidad y el valor de las tendencias a partir de una influencia existencial. Heidegger, considerado el representante más importante del existencialismo, afirma que el ser es existencial radical en el hombre. La existencia del hombre es un estar en el mundo preocupándose de la existencia cotidiana. Solamente del ser puede provenir las señales de aquellas indicaciones normativas que tienen que convertirse en las leyes y en las reglas de la conducta de los hombres. E indica que solamente estas señales pueden producir un orden obligatorio, todo lo demás es una pura creación de la razón humana. Punto número 5. Régimen jurídico soviético. Ariel Álvarez Gardiol, con referencia al régimen jurídico, explica que las bases programadas por los teóricos del materialismo histórico partían del presupuesto fáctico de la revolución permanente, de la cual la revolución soviética de octubre era solo el cumplimiento de la primera etapa del proceso mundial. Sin embargo, los fracasos inmediatos experimentados por este naciente Estado comunista, en su propósito de extender la antorcha revolucionaria encendida en Rusia, significaron la frustración de esta línea programada que partía de presupuestos de hecho sustancialmente diferentes por la posición ortodoxa de la doctrina de Marx y Engels. El sistema jurídico político de la Unión Soviética se estructura teóricamente partiendo del principio de que la ley no es el resultado de ninguna fuerza o voluntad en sentido idealista, sino que la subyace con su pedestal. El derecho no resulta en consecuencia del arbitrio humano, entendido como voluntad idealista, sino que siempre está determinado por la voluntad general de una clase dominante y en razón de los fundamentos reales de esta dominación. El Estado y el derecho deben ser, por tanto, imperativos que respondan a los intereses del proletariado como clase dominante. Punto número 6. Filosofía jurídica integrativa. Su representante, Jerome Hall, profesor de la Universidad de Indiana, que ha brindado valiosos aportes de su pensamiento a la temática del derecho penal, nos sugiere un camino de una filosofía jurídica integrada. Hall considera la necesidad de
tender hacia una concepción jurídica integralista que sirva de puente de unión entre el conceptualismo jurídico en cuanto a expresión de normas de comportamiento, la sociología en cuanto ese comportamiento es un hecho de la realidad social y axiológica. Hall tiene una posición multilateral porque considera que son tres las orientaciones que requiere la interpretación del derecho. 1. La teoría jurídica formal o la lógica jurídica. Realiza un análisis lógico de términos jurídicos, normas, decisiones y códigos. 2. La sociología jurídica. Suministra generalizaciones formuladas sobre la base de los propósitos y aplicaciones de las normas. Y 3. La axiología jurídica. Deberá discernir si cierta conducta que encuadra en varios esquemas o situaciones fácticas debe o no ser alcanzada por la coerción. Punto número 7. Teoría tridimensional del derecho. Según el filósofo jurista argentino Ariel Álvarez Gardiol, que considera que la expresión teoría tridimensional del derecho es utilizada por primera vez por el profesor brasilero de la Universidad de San Pablo, Miguel Reale, el cual indica que el derecho es una realidad histórica cultural que posee tres dimensiones que son los elementos esenciales de la experiencia jurídica. Primero tenemos el hecho, después el valor y por último la norma. En todas estas modalidades de la conducta existe el hecho de una energía espiritual, imantada por el valor dominante, que se inclina a realizarlo como ley, como forma o en fin como norma. La teoría tridimensional dentro del mundo jurídico tiende a superar los unilateralismos que han aislado del mundo jurídico algunos de los tres elementos integrativos. La concepción tridimensional adquiere la dimensión de una teoría en el texto Ciencia de la Justicia, donde la investigación de la justicia como valor lleva al análisis del objeto valorado por la justicia. Además de que el mismo autor exhibe un orden de conductas de reparto de potencia o de impotencia, valorados por la justicia como justas o injustas, descriptivas o integradas por las normas jurídicas. Punto número 8. La Escuela Egológica Argentina. Fundada a través de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Plata por Carlos Cosío, esta corriente del pensamiento jurídico de raíz neokantiana parte del concepto de que el derecho es una libertad metafísica fenomenalizada en la experiencia. Esta teoría en sí desarrolla cuatro grandes problemas. Primero, la indagación esencial acerca del ser del derecho u ontología jurídica, donde Cosío concluye que el derecho es un objeto cultural ya que tiene existencia real. Esta misma es desarrollada a través de la experiencia y es susceptible de valores y requiere un método especial para su comprensión. Punto número 2. El problema lógico formal, donde Cosío formula una nueva norma doble, la primera llamada perinorma, que trae consigo la nota de coerción, y la segunda denominada endonorma, dado que un hecho antecede con su determinación temporal, y debe ser la prestación por alguien obligado frente a alguien pretensor. Cosío no acepta la afirmación de Kelsen de que las normas sean juicios hipotéticos porque a partir de la clasificación kantiana anuncia un juicio disyuntivo que vincula perinorma y endonorma. Punto número 3. El problema lógico jurídico trascendental. Esta es la indagación de las estructuras del conocimiento que nos permiten llegar a la plenitud del conocimiento verdadero. Y por último, el punto número 4.
el problema axiológico jurídico egológica, donde Cosío pretende partir de una distinción egológica elaborada como fenomenología coexistencial y se implementa en la difusión marxista de una infraestructura social. Gracias.